Supercrack Estrella presenta. La foto del artículo es una réplica de la maqueta dibujada en la parte inferior de la misma, y se corresponde a un plano de nave voladora creada por científicos nazis. Lo cierto es que el nazismo fue en sus orígenes, y por mucho tiempo un movimiento esotérico, basado en sociedades secretas ocultistas. Una de ellas, la Sociedad Brill, fue fundada como la Sociedad Alemana de Metafísica en 1921 para explorar los orígenes de la raza aria, para buscar el contacto con los maestros ocultos de Thule, y para practicar la meditación y otras técnicas destinadas a fortalecer el dominio individual de la propia divina fuerza Brill. Una vez más aparece la palabra metafísica, el mundo de antimateria y el mundo donde estamos nosotros. Materia y antimateria, pero lo que hoy nos trae aquí es si los nazis pudieron crear una máquina del tiempo. La única prueba tangible de la relación nazi con tecnología extraterrestre es el proyecto conocido como Die Glocke, la campana. La campana fue creada en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, 1943-1945, en la locación secreta nazi conocida como Der Riese, una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas Soul y el castillo Xiaz. Esta base constaba de 7 laboratorios, cubiertos bajo las montañas. La base estaba vigilada por hombres de las SS. Die Glocke, cuando giraba en sentido contrario, desprendía un brillo de color violeta. La misma se hallaba atada con cadenas a una estructura circular, por lo que se desprende que podía remontarse. La campana fue destruida por los aliados cuando fue descubierta. Parece que el verdadero secreto de la campana nazi es que podía ser una máquina del tiempo, que para funcionar necesitaba activar su sistema de propulsores giratorios y realizar al mismo tiempo pequeños desplazamientos aéreos. Y una máquina del tiempo podía ser una gran arma efectiva, el arma definitiva atravesando las barreras de tiempo y espacio. Y así fue, dado que el 9 de diciembre de 1965, un objeto volador desconocido, con forma de campana, se estrelló en las proximidades de la localidad estadounidense de Kecksburg, en Pensilvania. Este suceso fue conocido entre los ufólogos como el caso de Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi, y fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares. Pero pudiera existir una prueba de que la campana nazi realizó viajes en el tiempo, una prueba que muestra una zapatilla de la marca Adidas, que hasta ahora parece que nadie relacionó con la campana nazi y la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, contaremos la historia de unas zapatillas que parecen de la marca Adidas encontradas puestas en una momia de más de 1500 años en Mongolia, y luego mostraré cómo esta marca de zapatillas existían en Alemania en 1940. ¿Podrían los viajeros del tiempo que viajaron en la máquina del tiempo, llamada campana nazi, tener unas zapatillas marca Adidas? Pues perfectamente, la respuesta es que sí. ¿Y por qué viajaron estos viajeros del tiempo nazi? Viajaron a Mongolia. Pues quizás tenga algo que ver con esta noticia. Mongolia es cada vez más partidarios radicales del grupo ultranacionalista Chaganas, que significa blanco de la cruz gamada. Adoran a Adolf Hitler y el Tercer Reich. Parafernalia. Están respetando los nacionalsocialistas alemanes por su pureza étnica, lealtad. Pero volvamos a las zapatillas de un supuesto viajero del tiempo. Las supuestas zapatillas Adidas de una momia de 1500 años revolucionan Facebook. Fue hallada en los montes Altai, en Mongolia. El parecido del calzado de la momia con las zapatillas de la marca alemana han hecho famoso el hallazgo. Un grupo de arqueólogos ha encontrado recientemente una momia en los montes Altai de Mongolia. El hallazgo sería uno más si no fuera por un detalle que lo ha convertido en viral en Facebook. El Museo de Kobe, en Mongolia, difundió unas imágenes del calzado de la momia que fueron recogidas por The Siberian Times. Muy pronto, los lectores quisieron ver en esos zapatos unas zapatillas Adidas modernas, que se caracterizan por llevar 3 bandas. Así, la foto se viralizó en Facebook, dando pie a teorías como que la momia, de 1500 años de antigüedad, es en realidad un viajero en el tiempo. Los expertos, por su parte, destacan que la elaboración del calzado apunta a que la momia pertenecía a un grupo social alto. Pero me parece discutible que sean modernas. Esa línea de zapatillas podrían haber existido en los años 40. Adidas es una compañía multinacional alemana fabricante de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda, bolsos, camisas, relojes, lentes, etc., y patrocinadora de eventos y figuras deportivas a nivel mundial. Su sede principal se encuentra en Herzogenaurach, Alemania. La empresa, originalmente llamada Gebrüder Dassler Schuhfabrik, fue fundada por Adolf I. Dassler a principios de la década de 1920 en Alemania, junto con la ayuda de su hermano Rudolf Dassler.
Confeccionaban zapatillas y pantuflas sin marca adquirida, y también calzado con clavos para deportistas. Adi era el artista introvertido y Rudy el encargado de relaciones públicas. Ambos lograron colocar sus productos en el equipo alemán de atletismo. Pero el golpe maestro fue fichar a Jesse Owens, el atleta que deslumbró en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. El nombre Adidas es la unión del apodo de Adolf Adi y las siglas de sus apellidos Das. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica se transformó, como muchas otras, pasando a ser proveedora de la Wehrmacht. Aparte de botas militares, produjeron el famoso Panzerschrott, el lanzagranadas alemán. Rudy fue movilizado, mientras que Adidas permaneció en Alemania. Durante la ocupación estadounidense el negocio volvió a prosperar, gracias a la devoción de estos por el deporte. Fue entonces cuando llamaron a Adi a explicar sus conexiones con el partido nazi y las Waffen-SS, convenciéndose de que su hermano lo había delatado. Esto significa que fue proveedora de la Wehrmacht. ¿Por qué no pensar entonces que sus científicos o soldados pudieran llevar este tipo de calzado en la máquina del tiempo llamada campana nazi? Rudolf Dassler fundó su propia fábrica, Puma AG, en 1948. Como consecuencia, Adi Dassler tomó el control de la empresa y decidió rebautizar la firma como Adidas, la cual fue registrada legalmente el 18 de agosto de 1949, bajo el nombre de Adidas AG. El nombre de la empresa procede del nombre de su fundador, Adi, diminutivo de Adolf, y Das, primera sílaba del apellido. A partir de ese momento, Adolf Dassler tuvo como prioridad el que su firma fuese la primera en entablar una estrecha relación con el mundo deportivo en sus variadas disciplinas con el objetivo de desarrollar mejores productos. Al mismo tiempo fue pionero en usar a estrellas deportivas para publicitar sus productos. Junto a su hijo Horst logró crear un imperio que tuvo su apogeo hasta finales de los 80. Pero volvamos a la monia con zapatillas Adidas. ¿Dónde fue encontrada esta monia? Montes Altai en Mongolia. Observar en esta noticia lo importante que fue para los nazis Montes Altai. Y recordar que fue justo aquí donde apareció el viajero del tiempo con zapatillas marca Adidas. La búsqueda nazi, muy cerca de Mongolia está el Tíbet. Muchos miembros de alto rango del régimen nazi, incluyendo a Hitler, pero especialmente Himmler y Hess, mantuvieron enrevesadas creencias ocultistas. Motivados por tales creencias, los alemanes enviaron una expedición a Tíbet entre 1938 y 1939 ante la invitación del gobierno tibetano a asistir a la celebración de los Año Nuevo. Tíbet había sufrido durante mucho tiempo los intentos de anexión por parte de China y el fracaso británico por evitar la agresión o de proteger a Tíbet. Bajo el mandato de Stalin, la Unión Soviética persiguió encarnizadamente el budismo, específicamente su forma tibetana, que se practicaba dentro de sus fronteras, y en su país limítrofe, la República Popular de Mongolia, Mongolia Exterior. A principios del siglo XX, el viaje a Shambhala del Panchen Lama fue traducido al alemán. Y las nutridas filas esotéricas del nazismo no tardaron en fijarse, encantadas de confundir el mito hindú, interpretado como un desquite ario, con el tibetano y el teosófico, a la medida de su propia búsqueda delirante de las raíces arias que ya les había llevado a adoptar la esvástica. A los estudios indoeuropeos, deudores de la lingüística del siglo XIX, se les sigue denominando indogermánicos en Alemania. Heinrich Himmler, el comandante de las SS, cuyo interés en el ocultismo es conocido, será el gran promotor de las expediciones alemanas al Tíbet. La evidencia arqueológica de que las grandes civilizaciones europeas fueron todas meridionales forzó a los nazis a proponer orígenes cada vez más remotos y disparatados para los pueblos germánicos. La Atlántida es uno de los mitos a los que insuflan nuevo aire. El otro es Shambhala, que contará también con una versión subterránea, Agartha. El mejor ejemplo lo encontramos en la expedición de las SS al Tíbet de 1938, dirigida por el naturalista Ernst Schaffer, un nazi de los pies a la cabeza, según un diplomático británico. Sus patrocinadores eran grandes empresas, junto a las SS y el Ahnenerbe, el Instituto de Antropología Racial presidido, precisamente, por un indólogo, Walter Ust, especialista en el Rig Veda y luego rector de la Universidad de Múnich. Entre tés con mantequilla y leche de yak, su equipo se aplicaba metódicamente a medir cráneos de los nativos y a tomar moldes de su estructura facial, junto a miles de fotografías y metros de película, Geheimnis Tibet, Tíbet misterioso. Entre ellos estaba Bruno Beger, luego condenado por identificar a casi un centenar de hebreos que después serían asesinados en Auschwitz para formar una colección de esqueletos judíos.
Otro miembro de las SS, el alpinista austríaco Heinrich Harrer, escribiría su experiencia de los años 40 en 7 años en el Tíbet. El círculo se cierra con el Panchen Lama, en los años 30, visitando la Manchuria ocupada por los japoneses, aliados de los alemanes. Intelectuales entonces próximos al fascismo italiano y rumano, como Giuseppe Tuzzi y Mircea Eliade, compartieron la fascinación por el Himalaya y sus espejismos. Tras la derrota del nazismo, y con pleno conocimiento de sus horrores, la escuela aria se vuelve más siniestra, con gentes como el italiano Julius Evola, figura del fascismo tántrico, y el espadachín del nazismo esotérico, Miguel Serrano, embajador de Chile en Nueva Delhi, que escribió que Hitler seguía vivo en Shambhala. Por su parte, la ecologista y animalista francesa Savitri Devi, nacida Maximiani Portas, para evitar su deportación de Calcuta se casó con un brahman, a la postre propagandista nazi, antes de ser encarcelada por intentar reanimar el nazismo en la Alemania de posguerra. Como traca final escribió que Hitler era la encarnación de Vishnu prometida en el mito de Shambhala. Más de 100 años antes, la búsqueda de raíces europeas en Asia Central había tenido un precedente mucho más respetable en Sándor Korošić-Soma, un sículo húngaro de Transilvania, que viajó a Ladakh y se encerró en un gélido monasterio de Zanskar para sentar las bases de los estudios tibetanos. Fue el primero en informar en inglés acerca de Shambhala, aunque como veremos más adelante los portugueses se le habían adelantado 2 siglos. Supercrack Estrella presenta. ¿Recordáis la historia de las zapatillas Adidas encontradas en una momia de 5000 años? Pues resulta que en mi último video encontré algo asombroso. El video era sobre el conde de Saint-Germain, un ser inmortal que dicen lleva vivo desde la época de Jesús. Recordé y así hay sitios donde lo dicen, que estos seres ascendidos atraviesan un portal dimensional en el desierto de Gobi. Ver mi último video. Pues observar el parecido de las botas del el conde de Saint-Germain, y las botas marca Adidas de la momia, las imágenes no son muy buenas, pero se observa un cierto parecido. Y el lugar donde se encontró las botas de esta momia está muy cerca del desierto de Gobi. Bueno amigos, este video será muy corto, pero ¿tú qué piensas? Estamos cerca de descubrir algo. Los centros subterráneos eran muy extensos y servían a numerosas funciones. Además de las instalaciones de enigmáticos equipos electrónicos, se dice que las galerías estaban llenas con enormes cantidades de metales preciosos y joyas. Esto es interesante debido a que sabemos que la mayoría de las antiguas civilizaciones que veneraban a los dioses custodios, regularmente hacían sustanciales ofrendas en oro, plata, joyas y otros minerales preciosos a sus adorados dioses. Ballard alegaba que los tesoros vistos por él venían de alguna de aquellas civilizaciones. En esos almacenes está depositado el oro de los continentes perdidos, de Mu y la Atlántida, de antiguas civilizaciones del Gobi y del desierto del Sáhara, de Egipto, Caldea, Babilonia, etc. Los historiadores generalmente asumen que las antiguas ofrendas iban a la clase sacerdotal. El testimonio de Ballard indicaría que una gran parte de las piedras preciosas y metales eran almacenados por los dioses en subterráneos inaccesibles localizados en toda la tierra, quizás para ayudar a financiar sus actividades y mantener funcionando la hermandad. Las antiguas civilizaciones del Gobi y del desierto de Sáhara eran grandes civilizaciones que se cree existieron alguna vez en el desierto del Sáhara, en el norte de África, y el desierto del Gobi, en el centro-este de Asia. Al igual que Mu y la Atlántida, Gobi y Sáhara se dice que existieron antes que Sumer y por lo tanto están relegadas al estado de ficción por la mayoría de los historiadores. Según la leyenda, las civilizaciones de Gobi y Sáhara fueron destruidas en una guerra cataclísmica y se dice que eran tecnológicamente muy avanzadas. Y los desiertos en los cuales habían estado asentadas se cree que estuvieron alguna vez cubiertos con frondosa vegetación. Los geólogos modernos han descubierto trazas radioactivas, probablemente procedentes de explosiones atómicas, en esas regiones. Pero estos indicios se explican como causados por la combustión espontánea de elementos radiactivos naturales hace mucho tiempo. Otros creen que las trazas son el resultado probable de armas atómicas usadas miles de años atrás en la destrucción de las antiguas civilizaciones, donde también se destruyó la vegetación circundante, causando que sus áreas se convirtieran en los desiertos que hoy conocemos. Esta teoría de los desiertos debería ser seriamente estudiada. Un saludo y si el video te gustó pulgar arriba.
Supercrack Estrella presenta Viajero del tiempo con un smartphone en 1901. Un misterioso hombre se ve caminar sospechosamente con un dispositivo que al parecer lo utiliza para comunicarse con alguien. ¿Cómo es posible? Esta imagen es de 1901, pero si eres seguidor de mi canal Supercrack Estrella sabrás que ya en estas fechas unos años atrás un joven Nikola Tesla, a la edad de 33 años, abrió un portal dimensional en Francia. A mediados de 1889, junto a sus amigos secretos Vincent van Gogh, Robert William Chambers y otros ilustres de la época, Nikola Tesla y su máquina llamada el Trueno abrieron un portal dimensional en Saint-Rémy de Provence, Francia. Van Gogh dibujó aquel experimento del trueno en su cuadro más famoso La Noche Estrellada. Se dice en foros ocultos que aquello que pudo ver Van Gogh lo volvió loco. Siendo el pintor una persona extremadamente religiosa, Van Gogh estaba convencido de lo que abrieron esa noche de 1889 fue las puertas del infierno. Posiblemente la muerte de Van Gogh tenga que ver con que le hicieran callar y silenciar. De lo que vio Robert William Chambers, también esa noche de 1889 escribió su libro El Rey de Amarillo. El color amarillo marcó mucho a Van Gogh y Robert William Chambers. De ese color era el portal dimensional amarillo, y de ahí dentro salieron todo tipo de criaturas, pero también se usó para viajes en el tiempo. Y aquí volvemos a la imagen del viajero del tiempo con un smartphone en 1901. Pero además no fue el único viaje del tiempo en el año 1901. El incidente Moberly-Jourdain, o también llamado los fantasmas del Petit Trianon de Versalles, fue un evento que ocurrió el 10 de agosto de 1901 en los jardines del Petit Trianon, el cual involucró a dos mujeres, Charlotte Anne Moberly y Eleanor Jourdain. Ambas mujeres tenían antecedentes educativos, el padre de Moberly era un maestro y un obispo, y el padre de Jourdain era un vicario. Durante un viaje a Versalles, visitaron el Petit Trianon, un pequeño castillo en los jardines del Palacio de Versalles, donde supuestamente experimentaron un viaje al pasado, y vieron a María Antonieta, así como otras personas de la misma época. Después de investigar la historia del palacio, y comparar de la descripción de su experiencia, en 1911 ellas publicaron su trabajo en un libro titulado An Adventure, una aventura, bajo los nombres de Elizabeth Morrison y Frances Lamont. Su historia causó sensación, y fue objeto de muchas burlas. Obsérvese que este viaje del tiempo ocurre otra vez en Francia, cerca del castillo Petit Trianon, el lugar secreto donde Nikola Tesla usaba su máquina trueno en experimento controlados por la realeza y el Vaticano. Anne Moberly y Eleanor Jourdain nacieron en familias aristocráticas francesas a finales del siglo XIX. Educadas en los mejores colegios y universidades, con varios libros publicados y trabajando como rectora y vicerrectora respectivamente del prestigioso colegio St. Hugues para señoritas de la alta sociedad. Entre sus pasiones estaba la historia, lo que las llevó a hacer diversos viajes alrededor de Europa en tiempos de vacaciones del colegio. El 10 de agosto de 1901 decidieron visitar el Palacio de Versalles que nunca habían visitado antes. El recorrido por el palacio transcurrió sin incidentes. Versalles era ya para esa época un lugar turístico famoso y centenares de personas lo visitaban a diario. Luego de unas horas recorriendo el palacio, decidieron que ya habían visto lo suficiente de él y se dirigieron a los alrededores. Recorriendo los jardines de Versalles encontraron un pequeño camino peatonal que comunicaba el palacio con una casa campestre en las cercanías que se le conocía con el nombre de Grand Trianon, pero para su decepción al llegar al lugar lo encontraron cerrado al público por reparaciones, por lo que decidieron entonces ir a visitar una pequeña casa de campo que quedaba cerca de ahí y que se le conocía como la Petit Trianon. El camino que separaba las dos casas de campo cruzaba un pequeño bosque donde los antiguos reyes solían cazar en su tiempo libre. Muy pronto, Moberly y Jourdain se sintieron perdidas, y durante minutos vagaron por el bosque hasta que encontraron a un hombre sentado a la orilla del camino. Al acercarse a pedir direcciones se dieron cuenta que el hombre vestía de soldado antiguo, y al acercarse ellas a preguntar por la Petit Trianon, este les dio direcciones en un francés con acento extraño. Al acercarse más a la Petit Trianon, las dos mujeres encontraron varios hombres que trabajaban en los jardines de la casa de campo, todos vistiendo atuendos antiguos. Ellas, pensando que todo era parte del atractivo turístico, no se sintieron demasiado sorprendidas excepto por uno de los jardineros que tenía mirada malévola y lo que parecía ser marcas de viruela en la cara, que en 1901 ya era una enfermedad muy poco frecuente. Mujeres de atuendos antiguos salían del granero y se detenían por un instante a mirarlas a ellas de reojo para luego retomar sus ocupaciones.
Soldados se veían a la distancia patrullando la zona y finalmente, una mujer vestida en un lujoso traje veraniego con un excéntrico peinado acompañada de muchas sirvientes y un par de niños. Luego de darle la vuelta al Petit Trianon decidieron regresar hacia el palacio, tomaron la ruta por donde habían venido, entrando de nuevo en el bosque, pero el camino se les hizo extraño, de alguna forma diferente al camino original a tal punto que pensaron que habían equivocado la ruta, pero segundos después se toparon con un grupo de turistas, los primeros que veían desde que se dirigieron al Petit Trianon. Luego al llegar a palacio preguntaron a uno de los guías sobre la gente con ropa antigua en el Petit Trianon y estos sorprendidos les dijeron que no había ningún evento programado para el lugar y que no sabían a qué se referían. Meses después volverían al lugar y su sorpresa fue mayúscula al encontrarlo completamente diferente a como lo habían visto la primera vez. Un puente y un kiosco que adornaban la entrada ya no existían y los únicos habitantes de la casa eran los cientos de turistas que pasaban por el lugar. Estupefactas, decidieron contar la historia de lo que había pasado en un libro, pero por miedo al escarnio y en su posición académica prestigiosa lo hicieron bajo seudónimos. Solo hasta después de su muerte se supo que habían sido ellas las verdaderas autoras del libro. Después de investigar los libros de historia, se dieron cuenta que la mujer con el atuendo elegante que vieron fue probablemente la misma María Antonieta que pasaba gran cantidad de tiempo en el Petit Trianon. El libro fue una sensación en Francia, pero al mismo tiempo fue abiertamente ridiculizado y criticado, pues historiadores señalaban detalles que no tenían sustento histórico alguno, como por ejemplo el puente y el kiosco que ellas afirmaban haber visto. Pero años después de la publicación del libro, aparece en la biblioteca de una de Loas Abadías un mapa de la Petit Trianon de la época que mostraba tanto el puente como el kiosco justo en el lugar donde ellas los habían visto. Viajaron en el tiempo por unos instantes, vieron fantasmas o simplemente se toparon con alguna fiesta o representación privada. Eso nadie lo sabe y aunque evidencia ha salido defendiendo cada una de estas hipótesis, quedará para siempre el incidente del Petit Trianon en los misterios sin resolver de la historia. ¿Tienes dudas de lo expuesto aquí? Pues entonces mira esto y alucina con Nikola Tesla. Desarrolló la idea de la tecnología del smartphone en 1901. Si escuchaste bien, Nikola Tesla desarrolló la idea de la tecnología del smartphone en 1901. El mismo año de foto del hombre con teléfono móvil en la mano. Intentaré dejar el link del video del hombre con móvil en la descripción del video. Desarrolló la idea de la tecnología del smartphone en 1901 en su carrera por desarrollar la radio transatlántica. Tesla describió a su patrocinador y socio de negocios JP Morgan un nuevo medio de comunicación instantáneo que consistía en recolectar mensajes de telegramas que se canalizarían hasta su laboratorio, donde serían codificados. A cada uno se le asignaría una nueva frecuencia y esta se transmitiría a un dispositivo que cabría en la mano. Fue el primero en pensar en la revolución de la información en el sentido de la entrega de información a cada usuario individual. Supercrack Estrella presenta. Seres dimensionales o de otros mundos paralelos se mueven por nuestro mundo y viajan en el tiempo. Usan unos cascos en la cabeza, una especie de máquina que distorsiona el tiempo y la materia. La dama de Elche podría ser una viajera del tiempo que usa este casco en su cabeza. Hay un fantasma de una niña en un río, que fue fotografiado, que también tiene este casco que parecen unos cuernos. ¿Podría ser esta niña fantasma una viajera del tiempo usando tecnología desconocida? La niña fantasma que apareció en una foto hecha en un río. Si bien es cierto, la fotografía habría sido tomada en el año 2014, recién se hizo pública hace algunos días, por la australiana Kim Davison, quien subió esta toma en la página de Facebook de la comunidad Toowoomba Ghost Chasers, donde Kim narra que ella estaba nadando en el llamado agujero de Murphy en el río Lockyer, localizado al sureste de Queensland, acompañada de su amiga Jessie Elu y sus 3 hijos. Todos ellos se encontraban nadando en el momento que se tomó la polémica fotografía, y aseguró que no había nadie más presente. Sin embargo, su asombro surgió cuando vieron la foto en casa, ya que al ver a un sexto integrante en la toma, simplemente quedaron horrorizados al ver ese rostro fantasmal que aparentaba tener ojos oscuros e incluso parecía tener como cuernos en su cabeza. ¿Cuernos o casco para viajes en el tiempo? Llama también la atención el color rosado de la foto niña viajera del tiempo. Una aparente naturaleza espiritual añadida, con aspecto de rubí color rosado, e interior fulgurante como el centro de un volcán activo. También podría ser un ser de otra dimensión usando una tecnología desconocida. Una especie de casco que abre un portal en nuestro mundo.
Detrás de la puerta entreabierta de ese portal observo que puede haber todo tipos de seres, algunos son humanoides obseso y flácido, que es un auténtico troglodita. Estas puertas son abiertas aquí por humanos que tienen un conocimiento oculto, los llamados sociedades secretas. Este es uno más de esos casos en que las prácticas de humanos, sumidos en la amoralidad y el vicio, terminan abriendo puertas dimensionales que solamente dolores de cabeza, amenazas, invasiones y peligros energético-espirituales significan a futuro. Pues la gente se muere, pero allí quedan esas puertas abiertas hacia mundos que muy poca gente puede distinguir o manejar. Viajeros del tiempo o seres de otras dimensiones no está claro. Pero sí que usan algunos de esta tecnología que parece como un casco a modo de orejeras. En el caso de la Dama de Elche es muy grande, en el caso del supuesto fantasma del río pequeñas. Dama de Elche. En 1897, los arqueólogos descubrieron un artefacto impresionante en una finca privada en la Alcudia en Valencia, España. Este hallazgo fue una estatua, un busto policromado de la cabeza de una mujer. Se cree que se remontan al IV siglo a.C., el busto cuenta con una mujer que llevaba un elaborado tocado. Ahora se ve como uno de los iconos más famosos de España, el busto es conocida como la Dama de Elche. Se dice que un joven de 14 años había volcado una piedra cuando se encontró con el busto. El busto muestra la cabeza, el cuello y los hombros de la mujer, y se extiende hacia abajo a su pecho. Sin embargo, es posible que el busto fue originalmente parte de una más grande, estatua de cuerpo completo. El tocado complejo dispone de dos bobinas grandes conocidos como rodetes en cada lado de la cabeza y la cara. Se cree que se trataba de un tocado ceremonial, y que la mujer puede ser una sacerdotisa. El tocado se ejecuta a través de la frente, con un patrón de protuberancias en forma de mármol planteadas. Piezas tasle como cuelgan enfrente de las orejas, y collares elaborados adornan su pecho. El rostro de la mujer contiene una mirada inexpresiva, y cuando fue encontrado, contenía rastros de rojo, blanco y azul de la pintura decorativa. La composición de la piedra indica que fue tallada en la Alcudia. El origen de la escultura es desconcertante y se ha convertido en una cuestión de debate. Algunos estudiosos sugieren que la escultura es ibérico, y puede estar asociada con Tanit, la diosa de Cartago, mientras que otros han propuesto la obra refleja una diosa atlante. Las características inusuales de la escultura, como la cabeza alargada aparente y las bobinas en el lado de la cabeza, también han suscitado numerosas teorías alternativas que se propongan. Por ejemplo, según algunos investigadores independientes, las bobinas no son parte de un tocado único, pero son, de hecho, un tipo de tocados tecnológica que refleja la naturaleza altamente avanzada de la supuesta civilización Atlantis. Algunos investigadores independientes han argumentado que la cabeza de la mujer es alargada y los carretes refleja un tipo de tocados tecnológica. Un número de académicos independientes han indicado que la obra proviene de una diosa atlante, y la cara refinado característica de la raza caucásica. Si bien se le da una posible fecha de creación, podríamos catalogarla como un objeto fuera de tiempo. 1. Tecnología integrada, lo que una vez fue considerado enormes bobinas de pelo, a cada lado de la cabeza de la Dama de Elche, en realidad son tocados que se conectan en la parte posterior de la cabeza y están apoyados por el cuello y la cara. Edgar Cayce, en sus lecturas, describe la cultura de la Atlántida como muy avanzada y en posesión de la tecnología que se utiliza para el transporte de personas sin esfuerzo a cualquier lugar de la Tierra. Tal vez este es uno de estos dispositivos. Es muy difícil especular sobre esto, como lo hemos hecho ninguna referencia a esta antigua tecnología, y si esto era una escultura formado a imagen de una diosa, a continuación, lo que se pone podrían ser de un período de la historia de la Atlántida donde la gente integran la tecnología en sus actividades diarias. 2. Inusual anatomía, una de las características más interesantes de la escultura es la protuberancia del cráneo exageradamente alargado. No me había dado cuenta de esto hasta vi el perfil de la escultura, y la pequeña versión de la Dama de Elche, en muchos ejemplos, estas han alargado la cabeza, considerada una diosa similar. Que están ocultos a la vista bajo la ropa. Cabe señalar que se han identificado esculturas similares del Cusco, Sacsayhuamán y otras ciudades antiguas en Perú y alrededores. La niña fantasma con cascos en la cabeza como la Dama de Elche. Fantasma de niña ahogada apareció en fotografía de una familia en Río de Australia. De manera sorprendente, una familia australiana que se encontraba visitando Lockyer Creek, captaron en una fotografía a una niña que murió mucho tiempo atrás, donde dicha foto fue tomada mientras esta familia se encontraba nadando en el río, y al momento
momento de ver el resultado de esta toma, se dieron con la sorpresa que no solo estaban presentes los miembros de esta familia, sino también una niña parecía asomarse en la parte posterior de donde se encontraba departiendo este grupo de personas. Es así como esta extraña y difusa figura que parece ser una niña, apareció en medio de la familia. Kim Davison, quienes venían de paseo de la ciudad australiana de Queensland, quienes asombrados por esta fotografía, la subieron en un grupo de Facebook el pasado 5 de marzo, que trata sobre fantasmas aclarando que ese día habían solo 3 niños. De esa manera se inició la polémica respecto al origen de esta imagen fantasmal, donde muchos aseguraron que efectivamente se trataría del fantasma de una niña, que al parecer hace mucho tiempo murió ahogada en este mismo río. De esta manera, una vez más queda representado en una evidencia la presencia de estas entidades sobrenaturales, que han estado presentes siempre en este tipo de experiencias sobrenaturales, las cuales se han reportado a lo largo de la historia, a pesar que hasta ahora no existe una explicación definitiva que descarte o asegure su existencia. Esta vez les tocó vivir esta experiencia paranormal a esta familia de Queensland, en cuya fotografía se puede distinguir claramente la presencia fantasmal de una niña, que como ya se mencionó allá por el año 1915, habría muerto ahogada en el mismo río donde salió retratada en esta oportunidad. Si bien es cierto la fotografía habría sido tomada en el año 2014, recién se hizo pública hace algunos días, por la australiana Kim Davison, quien subió esta toma en la página de Facebook de la comunidad Toowoomba Ghost Chasers, donde Kim narra que ella estaba nadando en el llamado agujero de Murphy en el río Lockyer, localizado al sureste de Queensland, acompañada de su amiga Jessie Elu y sus 3 hijos. Todos ellos se encontraban nadando en el momento que se tomó la polémica fotografía, y aseguró que no había nadie más presente. Sin embargo, su asombro surgió cuando vieron la foto en casa, ya que al ver a un sexto integrante en la toma, simplemente quedaron horrorizados al ver ese rostro fantasmal que aparentaba tener ojos oscuros e incluso parecía tener como cuernos en su cabeza. Es así como Kim contó al Daily Mail Online, que en la fotografía ella era la señora de las gafas de color blanco, y que ese día en particular, solo había 3 niños allí, además de 2 adultos en el agua y otros 2 adultos en la orilla, de los cuales uno de ellos tomó la fotografía con la cámara de su teléfono. Además comentó que en la foto ella sale junto a la niña, mientras que la cabeza blanca con una especie de cuernos que salió junto a ella, no es humana, destacando además que sus dedos de tipo esquelético se encontraban sobre el hombro y en el brazo de su hija. Esta fotografía de alguna manera explicó las extrañas sensaciones que tuvieron Kim y su amiga Lu, ya que recordaron que mientras nadaban, tenían la extraña sensación de sentir la presencia de alguien más en el agua, que incluso llegó a sentir claramente tras ella mientras se dirigía a la orilla, lo cual en ese momento solo atinó a ignorarlo, y que incluso su hija le contó que algo le había agarrado su pierna hasta en 2 oportunidades. Luego de este curioso incidente que parece sacado de una película de terror, algunos investigadores averiguaron sobre el caso de Doreen O'Sullivan, una niña que cuando tenía 13 años de edad, se ahogó en este río, noticia que fue publicada por el Brisbane Courier el 22 de noviembre de 1915, donde se informa claramente que una niña que murió ahogada mientras ésta se encontraba nadando en el agujero de Murphy, que posee al menos unos 6 metros de profundidad, donde el cuerpo de la menor se pudo recuperar después de 1 hora. Además, en dicha nota se resalta que este río fue considerado muy peligroso, por lo que era conocido como agujero de Murphy, y que el funeral se desarrolló un sábado por la tarde, a donde asistieron las niñas de la escuela del convento, quienes estuvieron vestidas completamente de blanco, y que así marcharon al lado de la carroza fúnebre. De esta manera nuevamente la polémica sobre la existencia de los fantasmas se ha desatado por las redes sociales, donde se debe destacar las opiniones de algunos expertos que sostienen que entre las 2 mujeres hay otra presencia, e incluso algunos sostienen hay varios fantasmas en la fotografía, que serían todas las personas que se ahogaron en dicho río. Pero también existe la opinión de los escépticos, que piensan que esta imagen solo obedece a un efecto provocado por la sobreexposición. Pruebas de cómo la dama de Elche viajó en el tiempo a otros lugares desde Elche al Mongo. Desde lejos ya se ven los rasgos de la cara bien marcados en la piedra. Las líneas que dibujan los ojos, la nariz y la boca resaltan más que las líneas de las piedras del entorno, y además forman el conjunto armónico propio de una cara. Hay una senda que pasa muy próxima a la cara, y es impresionante verla de cerca. La cara tendrá aproximadamente 4 metros de alto por 2 de ancho, y da la sensación de que algún día debió de haber sido esculpida en la piedra, pues guarda una perfecta horizontalidad con el suelo, como si estuviese contemplando el mar, con un rostro sonriente y complacido.
A los lados de la cara parecen colgarle dos salientes que pudieran ser una abundante cabellera ornamentada con una especie de varitas verticales con bolitas en los extremos que sujetan el cabello. Sobre la cara también parece haber una corona, pues se ven como tres puntas que van hacia arriba y por encima de la frente. Remarcó la cara y parte de la cabeza para hacer notar su presencia. Elijo la opción de que los salientes laterales sean su cabellera y la remarcó como tal. Si es una escultura es posible que sea íbera, pues los íberos anduvieron por el aquí en el pasado e incluso tuvieron 3 poblaciones en el monte Mongo. Si esta fuese una dama íbera debería de tener el cabello más oscuro. Incluso observando de cerca sigue pareciendo una cara. Es sorprendente el parecido que tiene con el busto íbero denominado la dama de Elche, pues los salientes que la cara del Mongo tiene a los lados podrían ser el mismo ornamento o estilo de peinado prominente que se observa en la dama de Elche. Los detalles de la cara también se asemejan, con los ojos ligeramente achinados y la relación de estos con la abertura de las cejas, la nariz recta, el grosor de esta y de los labios, la redondez de la cara, todo guarda un aspecto y proporciones similares en ambas caras, como si hubieran sido esculpidas ambas por el mismo artista o al menos por la misma moda, o por el mismo estilo, o por la misma cultura, que podrían ser los íberos, ya que habitaban en esta zona. Comparando ambas caras más de cerca, da la sensación de que la cara del Mongo podría pertenecer a un personaje masculino, tal vez un rey íbero. Junto con la dama de Elche parecen una pareja de reyes íberos, el rey y la reina. Las proporciones de ambas caras se asemejan difiriendo tan solo en los rasgos posiblemente masculinos en uno y femeninos en otro. ¿Serán estos realmente reyes íberos? ¿O serán reyes atlantes? ¿O de una remota civilización desconocida por nosotros? ¿O serán reyes en los tiempos de los antiguos constructores de las pirámides? ¿O viajeros del tiempo y su casco espacial? Supercrack Estrella presenta ¿Quién era el Rey Amarillo? En la novela de terror de Robert William Chambers, o ¿Quién es Rey Carmesí?, que aparece en la canción The Court of the Crimson King, y también aparece en la novela de terror de Stephen King, La Torre Oscura. No hay duda de que es Satanás, de hecho este Rey Carmesí habla en susurros a Matthew McConaughey. En la película La Torre Oscura, si recordáis mi video explicación de la película La Bruja ya expliqué la escena donde Satanás habla en susurros a la chica adolescente. Es la manera de hablar de Satanás. La Torre Oscura es una saga de libros escrita por el autor estadounidense Stephen King, que incorpora temas de múltiples géneros, incluyendo fantasía, fantasía científica, terror y western. Describe a un pistolero y su búsqueda de una torre, cuya naturaleza es tanto física como metafórica. King ha descrito la serie como su magnum opus, gran obra. Además de las 8 novelas que componen la serie propiamente dicha, las cuales suman un total de 4.250 páginas, muchos de sus otros libros se relacionan con la historia, introduciendo conceptos y personajes que entran en escena a medida que la serie se desarrolla. Una vez que la serie fuera terminada, una serie de cómics precuela le siguió. Esta torre, según mi conocimiento, existe en algún lugar de inframundo, o mundo subterráneo. La historia que se cuenta es la de Roland, último miembro con vida de una orden de caballería conocida como los Pistoleros. El mundo en el que vive es bastante distinto al nuestro, pero aún así contiene semejanzas asombrosas. La organización política de este mundo es similar a una sociedad feudal, comparte características sociales y tecnológicas con el viejo oeste norteamericano y posee cualidades mágicas y reliquias de una sociedad altamente avanzada aunque ya desaparecida. Mientras la historia avanza, se vuelve evidente que esa sociedad es la nuestra. La cruzada de Roland consiste en encontrar la Torre Oscura, un edificio mítico que, según las leyendas, está ubicado en el nexo de todos los universos. Se dice que el mundo de Roland se ha movido y, ciertamente, parece estar deteriorándose. Naciones poderosas son desgarradas por la guerra, ciudades y regiones enteras se desvanecen de la faz de la tierra sin dejar rastro, el tiempo no fluye de forma ordenada, hasta el sol a veces sale por el norte y se pone al este. Nuestro mundo entró en contacto con otros mundos, desde que el CERN realiza sus experimentos, algo que ocurre también en la novela, La Torre Oscura. Se dice que el mundo de Roland se ha movido. Mientras la historia avanza, se vuelve evidente que esa sociedad es la nuestra. La película que se estrena este año. Liderada por Idris Elba y Matthew McConaughey, el pistolero y el hombre de negro, respectivamente. Curiosamente o de forma siniestramente el actor Matthew McConaughey trabaja en esta película de La Torre Oscura. ¿Por qué digo esto?
por el parecido que tiene esta película con la serie True Detective, donde también estaba este actor, Matthew McConaughey. En la serie True Detective se hablaba de un personaje que nunca aparece, el Rey Amarillo, y en la película La Torre Oscura nos habla del Rey Carmesí. Son el mismo personaje creados por distintos novelistas. Este personaje es Satanás. En la serie True Detective había una historia oculta. Pero esa es otra historia, podéis ver el video lo que esconde la serie True Detective. El caso es que tenemos de nuevo a este actor buscando al Rey Amarillo, que ahora se llama el Rey Carmesí. El Rey Carmesí es el principal antagonista de la serie de La Torre Oscura, de Stephen King, que tiene como principal propósito destruir la torre y dominar en la oscuridad del exotránsito. Es la representación de Satanás en Mundo Medio y, por lo tanto, el mal supremo de todo el multiverso de Stephen King. En otro libro de Stephen King, Casa Negra, es conocido con el nombre de Abaya, y en la novela Insomnia, también bajo el nombre de Rey Carmesí, es quien tiene bajo su control a los personajes malvados. Pero nos falta ver quién es este Rey Carmesí en la canción del año 1969. En octubre de 1969 salía al mercado un disco de la banda King Crimson, In the Court of the Crimson King, en la corte del Rey Carmesí, que con el paso del tiempo sería considerado como el primer trabajo de lo que se dio en llamar rock progresivo. Los elementos característicos de esta obra son las canciones largas, con ricas instrumentaciones y letras oscuras y apocalípticas escritas por Peter Sinfield, grandes dosis de improvisación y una singular presentación con una portada inconfundible creada por un inglés llamado Barry Goldberg. Cuando el álbum apareció en el mercado, habían pasado tan solo 9 meses desde la formación de la banda, lo cual hace más sorprendente aún el desarrollo de una obra de tal calidad y complejidad técnica. Según comenta el integrante de Porcupine Tree, Steven Wilson, fan de toda la vida de King Crimson y productor de la edición 40 aniversario del disco. Para mí es el nacimiento del rock progresivo. Si bien hubo otros álbumes anteriores como Sgt. Pepper's o el Days of Future Past de Moody Blues que pueden reclamar haber dado el primer paso en el rock progresivo, en In the Court of the Crimson King se aunaron por primera vez una gran destreza técnica con música experimental, grandes letras y un sentido conceptual, todo en una misma grabación. La obra conjugó una variedad de influencias aportadas por los 5 integrantes de la banda original: música clásica, romántica y moderna, el rock psicodélico encabezado por Jimi Hendrix, folk, jazz, música militar, parcialmente inspirada por McDonald's que fue músico del ejército, improvisación ambiental, música victoriana y pop británico. Pero centrándonos en la portada, hay que decir que fue la única pintura de Goldberg, que murió a poco de editarse el álbum por un infarto de miocardio con tan solo 24 años. En ella puede verse el rostro desencajado del hombre esquizofrénico, título del primer tema del disco, y la imagen del Rey Carmesí. Sinfield, quien tuvo la arriesgada idea de no insertar el nombre del grupo, había conocido a Goldberg en la empresa de computadoras en la que ambos trabajaban, English Electric Computers. Según cuenta Sinfield en una carta remitida a Kevin J. Kelly, quien en un artículo sobre Goldberg había apuntado incorrectamente que este era estadounidense. Cuando finalizamos el primer álbum, In the Court of the Crimson King, y como necesitábamos una portada, toqué algunos temas a Barry, uno de los pocos artistas que conocía, y por alguna razón tenía la impresión de que podría hacerlo y lo hizo. Para horror de Michael Giles, y luego, cuando cientos de tiendas de ventas de discos se llenaron con su arte, su rostro incidentalmente en un espejo, se nos fue la portada, se convirtió en una imagen icónica del rock progresivo. Robert Fripp comentó en una entrevista a Rock and Folk: Peter trajo la pintura y a la banda le encantó. Recientemente, recubrí el original que estaba en las oficinas de Egg porque estaba expuesta a la luz y bajo el riesgo de dañarse, así que acabé quitándola de allí. La cara que aparece afuera es la del hombre esquizofrénico, y la de adentro es la del Rey Carmesí. Si miras a la cara sonriente, sus ojos revelan una increíble tristeza. ¿Qué puede uno agregar? Refleja la música el ojo del Rey Carmesí. El Rey Carmesí es un personaje de los libros de Stephen King, La Torre Oscura e Insomnia. En ambas es conocido por diferentes nombres, como Alabama en el caso de Insomnia. Es el antagonista y la representación de la oscuridad y la psicoactividad en base a la maldad, para lo cual tiene un agujero sangriento en la frente con el que observa los diferentes mundos que se topan en la Tierra Media. Este ojo vendría siendo la contraparte del tercer ojo de la mitología budista de la casta de los lamas.
pero debe entenderse como lo que es, ficción que suena muy real ojo, por su contenido psicodélico y perturbador. El cortejo del rey carmesí. Las cadenas oxidadas de las lunas prisioneras están destrozadas por el sol. Recorro un camino, los horizontes cambian. Los festejos han empezado. El flautista de púrpura toca su melodía, el coro canta suavemente. 3 canciones de cuna en una antigua lengua, para el cortejo del rey carmesí. El guardián de las llaves de la ciudad pone cierres a los sueños. Ante la puerta del peregrino. Espero sin ningún fin. La reina de luto entona. La marcha fúnebre. Sonarán las delicadas y broncíneas campanas. Para convocar a la maga del fuego al cortejo del rey carmesí. Al tiempo que el jardinero planta un árbol perenne, pisa una flor. Persigo al viento que despide una nave para probar lo que es dulce y lo que es amargo. El director levanta su mano. La orquesta ya puede empezar a tocar al ritmo lento de la rueda de un molino en el cortejo del rey carmesí. Ante tiernos llantos de viudas en mañanas tristes, los sabios hablan sobre sandeces. Me apresuro por comprender los signos divinos que expliquen toda esta farsa. El bufón de amarillo no toca, pero suavemente raspa las cuerdas. Sonriendo ante la danza de títeres en el cortejo del rey carmesí. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Saludos Supercrack estrella. Hasta finales de los 80. Pero volvamos a la monia con zapatillas Adidas. ¿Dónde fue encontrada esta monia? Montes Altai en Mongolia. Observar en esta noticia lo importante que fue para los nazis Montes Altai. Y recordar que fue justo aquí donde apareció el viajero del tiempo con zapatillas marca Adidas. La búsqueda nazi, muy cerca de Mongolia está el Tíbet. Muchos miembros de alto rango del régimen nazi, incluyendo a Hitler, pero especialmente Himmler, mantuvieron enrevesadas creencias ocultistas. Motivados por tales creencias, los alemanes enviaron una expedición a Tíbet entre 1938 y 1939 ante la invitación del gobierno tibetano a asistir a la celebración de los Año Nuevo. Tíbet había sufrido durante mucho tiempo los intentos de anexión por parte de China y el fracaso británico por evitar la agresión o de proteger a Tíbet. Bajo el mandato de Stalin, la Unión Soviética persiguió encarnizadamente el budismo, específicamente su forma tibetana, que se practicaba dentro de sus fronteras, y en su país limítrofe, la República Popular de Mongolia, Mongolia Exterior. A principios del siglo XX, el viaje a Shambhala del Panchen Lama fue traducido al alemán. Y las nutridas filas esotéricas del nazismo no tardaron en fijarse, encantadas de confundir el mito hindú, interpretado como un desquite ario, con el tibetano y el teosófico, a la medida de su propia búsqueda delirante de las raíces arias que ya les había llevado a adoptar la esvástica. A los estudios indoeuropeos, deudores de la lingüística del siglo XIX, se les sigue denominando indogermánicos en Alemania. Heinrich Himmler, el comandante de las SS, cuyo interés en el ocultismo es conocido, será el gran promotor de las expediciones del equipo alemán de atletismo. Pero el golpe maestro fue fichar a Jesse Owens, el atleta que deslumbró en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. El nombre Adidas es la unión del apodo de Adolf Adi y las siglas de sus apellidos Das. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica se transformó, como muchas otras, pasando a ser proveedora de la Wehrmacht. Aparte de botas militares, produjeron el famoso Panzerschrott, el lanzagranadas alemán. Rudy fue movilizado, mientras que Adidas permaneció en Alemania. Durante la ocupación estadounidense el negocio volvió a prosperar, gracias a la devoción de estos por el deporte. Fue entonces cuando llamaron a Adi a explicar sus conexiones con el partido nazi y las Waffen-SS, convenciéndose de que su hermano lo había delatado. Esto significa que fue proveedora de la Wehrmacht. ¿Por qué no pensar entonces que sus científicos o soldados pudieran llevar este tipo de calzado en la máquina del tiempo llamada campana nazi? Rudolf Dassler fundó su propia fábrica, Puma AG, en 1948. Como consecuencia, Adi Dassler tomó el control de la empresa y decidió rebautizar la firma como Adidas, la cual fue registrada legalmente el 18 de agosto de 1949, bajo el nombre de Adidas AG. El nombre de la empresa procede del nombre de su fundador, Adi, diminutivo de Adolf, y Das, primera sílaba del apellido. A partir de ese momento, Adolf Dassler tuvo como prioridad el que su firma fuese la primera en entablar una estrecha relación con el mundo deportivo en sus variadas disciplinas con el objetivo de desarrollar mejores productos. Al mismo tiempo fue pionero en usar a estrellas deportivas para publicitar sus productos.
Junto a su hijo Horst logró crear un imperio que tuvo su apogeo su sistema de propulsores giratorios y realizar al mismo tiempo pequeños desplazamientos aéreos. Y una máquina del tiempo podía ser una gran arma efectiva, el arma definitiva atravesando las barreras de tiempo y espacio. Y así fue, dado que el 9 de diciembre de 1965, un objeto volador desconocido, con forma de campana, se estrelló en las proximidades de la localidad estadounidense de Kecksburg, en Pensilvania. Este suceso fue conocido entre los ufólogos como el caso de Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi, y fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares. Pero pudiera existir una prueba de que la campana nazi realizó viajes en el tiempo, una prueba que muestra una zapatilla de la marca Adidas, que hasta ahora parece que nadie relacionó con la campana nazi y la Segunda Guerra Mundial. Para empezar contaremos la historia de unas zapatillas que parecen de la marca Adidas encontradas puestas en una momia de más de 1500 años en Mongolia, y luego mostraré cómo esta marca de zapatillas existían en Alemania en 1940. ¿Podrían los viajeros del tiempo que viajaron en la máquina del tiempo, llamada campana nazi, tener unas zapatillas marca Adidas? Pues perfectamente la respuesta es que sí. ¿Y por qué viajaron estos viajeros del tiempo nazi? Viajaron a Mongolia. Pues quizás tenga algo que ver con esta noticia. Mongolia es cada vez más partidarios radicales del grupo ultranacionalista Chaganas, que significa blanco de la cruz gamada. Adoran a Adolf Hitler y el Tercer Reich. Parafernalia, están respetando los nacionalsocialistas alemanes por su pureza étnica lealtad. Pero volvamos a las zapatillas de un supuesto viajero del tiempo. Las supuestas zapatillas Adidas de una momia de 1500 años revolucionan Facebook. Fue hallada en los montes Altai, en Mongolia. El parecido del calzado de la momia con las zapatillas de la marca alemana han hecho famoso el hallazgo. Un grupo de arqueólogos ha encontrado recientemente una momia en los montes Altai de Mongolia. El hallazgo sería uno más si no fuera por un detalle que lo ha convertido en viral en Facebook. El Museo de Kobe, en Mongolia, difundió unas imágenes del calzado de la momia que fueron recogidas por The Siberian Times. Muy pronto, los lectores quisieron ver en esos zapatos unas zapatillas Adidas modernas, que se caracterizan por llevar 3 bandas. Así, la foto se viralizó en Facebook, dando pie a teorías como que la momia, de 1500 años de antigüedad, es en realidad un viajero en el tiempo. Los expertos, por su parte, destacan que la elaboración del calzado apunta a que la momia pertenecía a un grupo social alto. Pero me parece discutible que sean modernas, esa línea de zapatillas podrían haber existido en los años 40. Adidas es una compañía multinacional alemana fabricante de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda, bolsos, camisas, relojes, lentes, etc., y patrocinadora de eventos y figuras deportivas a nivel mundial. Su sede principal se encuentra en Herzogenaurach, Alemania. La empresa, originalmente llamada Gebr Dassler Schuhfabrik, fue fundada por Adolf I. Dassler a principios de la década de 1920 en Alemania, junto con la ayuda de su hermano Rudolf Dassler. Confeccionaban zapatillas y pantuflas sin marca adquirida, y también calzado con clavos para deportistas. Adi era el artista introvertido y Rudi el encargado de relaciones públicas. Ambos lograron colocar sus productos en Supercrack Estrella presenta. La foto del artículo es una réplica de la maqueta dibujada en la parte inferior de la misma, y se corresponde a un plano de nave voladora creada por científicos nazis. Lo cierto es que el nazismo fue en sus orígenes, y por mucho tiempo un movimiento esotérico, basado en sociedades secretas ocultistas. Una de ellas, la Sociedad Brill, fue fundada como la Sociedad Alemana de Metafísica en 1921 para explorar los orígenes de la raza aria, para buscar el contacto con los maestros ocultos de Thule, y para practicar la meditación y otras técnicas destinadas a fortalecer el dominio individual de la propia divina fuerza Brill. Una vez más aparece la palabra metafísica, el mundo de antimateria y el mundo donde estamos nosotros. Materia y antimateria, pero lo que hoy nos trae aquí es si los nazis pudieron crear una máquina del tiempo. La única prueba tangible de la relación nazi con tecnología extraterrestre es el proyecto conocido como Die Glocke, la campana. La campana fue creada en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, 1943-1945, en la locación secreta nazi conocida como Der Riese, una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas Soul y el castillo Xiaz. Esta base constaba de 7 laboratorios, cubiertos bajo las montañas. La base estaba vigilada por hombres de las SS. Die Glocke, cuando giraba en sentido contrario, desprendía un brillo de color violeta.
La misma se hallaba atada con cadenas a una estructura circular por lo que se desprende que podía remontarse. La campana fue destruida por los aliados cuando fue descubierta. Parece que el verdadero secreto de la campana nazi es que podía ser una máquina del tiempo, que para funcionar necesitaba activar